Esta webcam que ves aquí puede parecerte familiar, pero es un modelo que aún no ha salido a la venta. Y hoy vamos a ver qué es, si vale la pena y cómo se compara a otra muy similar de la competencia. Bienvenidos a OFM Tech. Esta es la nueva Osbo Tiny 2 Lite, la cual fue anunciada recientemente como un nuevo modelo de esta marca. Y es la versión barata de la Osbo Tiny 2, y fui seleccionado dentro de un grupo selecto de usuarios para probarla antes de su anuncio. Llevo casi un mes y medio usándola a diario, así que vamos con la Early Review. Osbo no es ajeno a las versiones Lite de sus productos. De hecho, casi todas las webcams de su marca tienen dos versiones como mínimo, la 1080p y la 4K, con sus respectivas resoluciones y sus precios ajustados a esa resolución. Pero estas no son las versiones Lite. Simplemente son versiones de una resolución menor. El resto de características es igual, salvo su precio, claro. Así que lo primero que me llamó la atención del packaging de esta nueva versión Lite es que en el frontal de la caja pone 4K, como su hermana mayor, de modo que han tenido que recortar esquinas, o sea, el precio en algún otro sitio, ¿no? Pues te lo cuento. Normalmente en este canal me gusta mencionar y recomendar productos que son asequibles para todo el mundo. Por eso, a pesar de llevar ya varios años usando una webcam con seguimiento IA por gimbal, siendo esta la Insta360 Link, no la he mencionado mucho ni le he hecho una review, porque es una webcam que ronda siempre un precio superior a los 300 euros y es un poco difícil justificar ese precio para todo el mundo por una webcam. Pero en este caso estamos ante una excepción, porque esta webcam tiene las características de una webcam de gran precio sin valer ese gran precio. Empezando por las características físicas, tiene un gimbal de dos ejes que permiten seguimiento por IA. Ya adelanto que esta función está presente. Y en la parte de abajo tiene una pinza desplegable y una rosca de trípode, haciendo su montaje en cualquier situación muy fácil. Otra diferencia física con su hermana mayor es que tiene un LED muy pequeño como indicador de su modo de grabación en lugar de la barra LED que llevaba la Tiny 2. A mí la verdad es que me está bien y es muy discreto. Y su único accesorio es un cable USB 3 tipo C con adaptador a tipo A. Hablando en calidad de imagen, acompañando a su resolución, desconozco aún si lleva el mismo sensor que su hermana mayor, la versión no Lite, que vale mucho más dinero, pero tiene una calidad de imagen excelente que rivaliza directamente con la de la Insta360 Link, que también vale mucho más dinero. En cuanto a funciones básicas de una cámara PTZ, tiene seguimiento por IA como la mayoría, reconocimiento de gestos para activar y desactivar sus funciones básicas, así como controlar el zoom, y es compatible con el software de Osbot Center y lo será con el mando a distancia de Osbot y su plugin de StreamDev, el cual te permite controlar el gimbal y el zoom desde cualquier versión de este dispositivo. Por lo que en características básicas, hablando de cámara PTZ claro, es igual que su hermana mayor, así que de nuevo, ¿dónde han recortado esquinas? Bien, pues principalmente en las características especiales de estas webcams, aquellas que solo un porcentaje muy pequeño de sus usuarios necesitan y usan a diario. Por ejemplo, el modo Desk Mode o modo escritorio, disponible tanto en su hermana mayor, la Tiny 2, y su competencia la Insta360 Link. Este modo permite ver el escritorio o mesa de trabajo y deforma la imagen con IA para simular una imagen perfectamente vertical. Otra función no disponible es el modo pizarra, que también se encuentra en otras webcams más caras y el cual permite hacer zoom a una pizarra y deformar la imagen de nuevo con IA para centrar la imagen de la pizarra en la vista a la perfección. Tampoco tiene la función de control por comandos de voz, a diferencia de las otras más caras de nuevo. Como ya he dicho, estas funciones la mayoría de usuarios no las necesita y algunas de ellas, como el modo escritorio o el modo pizarra, pueden simularse con un plugin de OBS gratuito. Lo único que necesitamos es cambiar de escena cuando queramos usarlo. Esto me lleva años atrás, cuando entré en el boom de las impresoras 3D, y yo quería comprar un modelo concreto de impresora que tenía 1000 funciones que jamás usaría. Habría sido muy bueno tener una versión más simple de aquella impresora, pero sin tantas pijadas, hablando en claro. Eso es lo que es esta webcam, un modelo de alta calidad de imagen y de funciones básicas de cámara PTZ sin pijadas, que hace que el precio sea más bajo y mucho más atractivo. ¿Y cuál es ese precio? Pues no me permiten decirlo, pero os doy una pista. Existe un modelo de webcam de Osbot llamado Tiny, el primer modelo que salió a la venta hace ya muchos años. Bien, pues este nuevo modelo será en principio más barato que la versión 1080p de esta webcam más antigua. Este precio es mucho menor que los de la Tiny 2 y la Insta360, las cuales, según donde las compremos, valdrán casi el doble que esta nueva versión, la Osbo Tiny 2 Lite, una webcam de altísima calidad y de altísima versatilidad para streamers y creadores de contenido con todo tipo de tamaños de bolsillo. Gracias por verme y hasta el próximo.